Buenos días. Dijo ayer Gloria Rojas, voy a empezar con este pequeño prólogo sin que esto sea el motivo de la rueda de prensa, pero estoy obligado a comentarlo. Dijo ayer Gloria Rojas que a Melilla siempre le va mejor cuando el PSOE tiene el gobierno central. Mucho me temo para ella que una inmensa carcajada se produjo ayer en una inmensa mayoría de melillenses cuando escucharon estas afirmaciones, ¿no? Y citó para demostrar esa supuesta buenaventura que tiene la ciudad de Melilla cuando el PSOE está gobernando a nivel nacional, citó una serie de proyectos en marcha o ya terminados como logros del gobierno socialista, cuando son, todo el mundo lo sabe, estamos ya hartos de decirlo, pero una vez más, pues tampoco seguramente producirá el efecto de vergüenza que le debería dar a los representantes del PSOE antes de decir estas cosas. Citó una serie de proyectos que en su totalidad vienen de la gestión del gobierno anterior del Partido Popular, y cuando digo en su totalidad hay proyectos que, por supuesto, presupuestariamente, los presupuestos del 18 que han sido prorrogados todos estos años del Partido Popular, adjudicados por el gobierno anterior del Partido Popular, y prácticamente todos los trámites realizados por el gobierno anterior, salvo la continuación o finalización de esas obras que faltaba más que no se hubieran finalizado. Y cito el Jardín Melillense, el Instituto, íntegramente Partido Popular, Gabriel de Morales, presupuesto, proyecto, íntegramente del gobierno del Partido Popular, el Conservatorio, continuación de una mala adjudicación realizada por el anterior gobierno del Partido Socialista que hubo que soportar y sufrir hasta conseguir prácticamente terminarlo, también de actuación del Partido Popular. El hospital, ¿qué les vamos a decir de nuevo? El hospital que se está construyendo ahora fue desbloqueado por el anterior gobierno del Partido Popular después de una paralización por una actuación administrativa cuasi delictiva del gobierno o de los técnicos del gobierno de Zapatero, y que además conllevó la realización de un nuevo proyecto. Lo que hay ahora, lo que se está haciendo ahora no tiene nada que ver con lo anterior, es el doble desde el punto de vista presupuestario y, por supuesto, un proyecto que desde el punto de vista constructivo es mucho más importante que el que ellos dejaron. Por lo tanto, todo es mentira, es la falacia que continuamente, o el mantra que continuamente están soltando para convencer a los ciudadanos de algo que difícilmente lo van a conseguir, que es que a Melilla le va mejor cuando gobierna el PSOE a nivel nacional. Y a las pruebas me remito. Melilla está en la actualidad, desgraciadamente, y lo digo con pesar, no con satisfacción, en muchos temas peor que nunca. En el tema fronterizo que les voy a contar, en otros temas, y en el tema de transporte, del que hoy quiero hablar de nuevo, peor que nunca. Por eso, todas estas afirmaciones que realiza la señora Rojas, la señora delegada del Gobierno, lo único que pueden producir es una gran carcajada, como digo, ¿no? Pero vamos a hablar, voy a hacerlo brevemente, del transporte. De la línea de Motril, de la declaración por parte del Gobierno central como obligación de servicio público de la ruta Melilla-Motril. Dice la señora Rojas, o ha dicho la señora Rojas, que el PP no está legitimado para hablar de este tema. Yo no sé si es que la señora Rojas tiene alguna habilitación para impartir clases de quién está legitimado o no, quién tiene altura moral o no para hablar de cosas, pero desde luego no parece que ella tenga mucha legitimación para hablar de determinadas cosas, y lo hace, ¿no? Y dice que no estamos legitimados porque hemos afirmado que nosotros veníamos solicitando desde hace meses la declaración como obligación de servicio público de la línea Melilla-Motril. Lo primero que tengo que decir ante esta afirmación de la señora Rojas es que nos parece positivo que el Gobierno central haya declarado como obligación de servicio público esa línea. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para solucionar el problema de comunicación, en este caso entre Melilla y Motril. Digo necesaria, pero es absolutamente insuficiente, porque queda lo principal, que es buscar el presupuesto adecuado, cuantitativamente adecuado, y sacar esa línea a licitación, porque así, si no se hace esto y se hace pronto, no va a venir nadie a cubrir ese servicio.
Es lo que nosotros habíamos solicitado, es lo que concretamente yo expuse públicamente aquí y es lo que solicitábamos en una propuesta que le mandamos, una propuesta que previamente expuse yo aquí. El 27 de octubre le mandamos a la propia secretaria general del Partido Socialista, Gloria Rojas, y en un apartado en el que se hablaba de transporte marítimo se exponían 2 puntos. Modificación del artículo 8 del Real Decreto 1516-2007, que regula las obligaciones de servicio público marítimas, para la inclusión como tal de la ruta marítima entre Melilla y Motril. Eso es lo que se ha hecho ahora. Y la segunda parte, que todavía no se ha sustanciado, es licitación inmediata de un contrato para la prestación de los servicios marítimos de interés público entre Melilla y los puertos de Málaga, Almería y Motril, con unos requisitos idénticos a los existentes en el contrato anterior en cuanto a frecuencias, 7 viajes de ida y vuelta a la semana en cada una de las 3 rutas, calidad de los buques y precios. Estas son las propuestas que nosotros le mandamos con carácter constructivo, con afán constructivo, a la secretaria general del Partido Socialista allá por el mes de octubre, pero que ya habíamos expuesto públicamente semanas antes o días antes, ¿no? Y dice que no estamos legitimados porque nosotros, dice ella, nunca defendimos la declaración de esta ruta como línea de interés público y que lo hacemos ahora. Pues mire, lo hacemos ahora porque antes no se podía. Y solamente hay que leer ese decreto que el Gobierno ha modificado, ese Real Decreto del año 2007 que el Gobierno ha modificado para incluir esta nueva línea como línea de interés público, para darse cuenta de que la señora Rojas o es una mentirosa compulsiva o no tiene ni idea de lo que dice. Dice el Real Decreto en su preámbulo que únicamente cuando quede acreditado que las fuerzas del mercado no ofrecen un servicio adecuado a los usuarios, deberán entrar en juego las obligaciones de servicio público. Dice más, dice ese Real Decreto, que el Ministerio de Fomento, y para satisfacer de forma directa o inmediata la finalidad pública que representan las navegaciones de interés público, podrá establecer la prestación de servicios mínimos regulares entre la península y los territorios españoles no peninsulares, entre ellos Melilla, mediante un contrato administrativo especial cuando se acredite que la imposición de obligaciones de servicio público no asegura una oferta adecuada en cantidad o calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede declarar todas las líneas de interés público y todas las obligaciones de servicio público que se quiera, pero o se pone pasta, me van a permitir la expresión para que todo el mundo entienda, encima de la mesa, o aquí no va a haber ninguna compañía que venga, porque de hecho ahora mismo no hay ninguna, a prestar esa ruta en situación de obligación de servicio público, que supone la aceptación de una serie de mínimos en cuanto a calidad, frecuencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda lo principal. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ahora es cuando, en estos meses, y es lo que nosotros llevamos haciendo, es cuando se podía, y es lo que hemos hecho, solicitar la declaración de esa línea como línea de interés público. Antes no se daban las condiciones legales para ello. Dice la señora Rojas que hemos estado 7 años y medio de gobierno a nivel nacional del Partido Popular sin hacer absolutamente nada. Habla de 7 años y medio porque se supone que esta línea que empezó en el 2011 hasta el año 2018 que llegó de nuevo el PSOE al gobierno nacional. Pues mire, quien lleva 2 meses y medio, 2 años y medio sin hacer absolutamente nada en esta línea ha sido el PSOE. Desde el año 2018 que llegó al gobierno. Porque antes, durante esos 7 años y medio que gobernaba el PP, desde que empezó a funcionar esta línea, teníamos el mejor servicio, el mejor barco, el más competitivo, que se prestó a satisfacción de los melillenses que la eligieron como línea preferida ante la baja frecuencia, ante la baja calidad, del contrato que dejó el PSOE en Almería y Málaga. Durante esos 7 años y medio teníamos la mejor comunicación con Motril. Durante los 2 años y medio de gobierno del PSOE, desde el año 2018, la peor hasta desaparecer. Su pérdida absoluta de calidad desde ese momento hasta que ha desaparecido. Sí, por la pandemia, pero no se ha recuperado. Y difícilmente se va a recuperar. Por lo tanto, quien no ha hecho absolutamente nada hasta ayer ha sido el PSOE. Hasta ayer que procedió a esa declaración de como línea de interés público. Pero que no tiren cohetes, que no, parece que es que ya hemos solucionado los problemas que tiene el transporte actual, y hablo del marítimo, del aéreo hablaré otro día, entre Melilla y la península, pero hasta ayer nada de nada.
Bueno, hasta hace unos días que se sacaron de la manga un contrato de emergencia y ayer que hicieron esta declaración de obligación de servicio público de la línea Melilla-Motril. Pero que no nos engañen, esa obligación de servicio público declarada no es garantía de que el servicio se vaya a cubrir. No es garantía. Fíjese, si no es garantía, si no hay un contrato licitado, que han tenido que hacer un contrato de emergencia para las líneas de Málaga y Almería, que habían reducido de manera radical su oferta, su calidad, habían aumentado, eso sí, los precios y no se han reducido, y han tenido que intervenir mediante un contrato de emergencia, porque aunque ellos decían que el servicio estaba garantizado, pues no debería estar muy garantizado cuando han tenido que poner sobre la mesa 3.700.000 euros para unos meses, porque si no, esas líneas Almería y Málaga corrían peligro en cuanto a su permanencia. Ellos decían que no, pero si han puesto el dinero con un contrato de emergencia es por algo, es porque algún peligro había. Por lo tanto, nos están tomando el pelo. Un detalle, para ese contrato de emergencia que dura 3-4 meses, han puesto el mismo dinero, o menos quizás, más, un poco más, quizás fíjese el contrasentido, que la última licitación que ha quedado desierta que realizaron los señores del gobierno socialista. Para la licitación que quedó desierta el 31 de enero, la cantidad anual que se puso a disposición de esa licitación fue de 3.525.000 para todo el servicio que teníamos, teóricamente. Y para estos meses nos garantizan con 3.700.000, 3 frecuencias con Málaga, dicen que nos garantizan 3 frecuencias con Málaga de ida y vuelta a la semana, y una con Almería, con un barco que hace una ruta pues prácticamente por todo el norte de África. Si eso es para sentirse satisfechos, pues que sigan por ese camino. Por lo tanto, tenemos ese contrato de emergencia para garantizar lo mínimo y una declaración de obligación de servicio público de Motril, de la línea Melilla-Motril, que nos parece bien y que había que hacerla. De hecho, nosotros la pedíamos ¿para qué? Para conseguir lo que nosotros estamos buscando que se consiga. Y es un contrato de obligación de servicio público entre Melilla, Málaga y Almería para garantizar al menos el mismo servicio que teníamos antes de la pandemia. Es decir, barcos de calidad, 7 frecuencias semanales, de ida y vuelta, lógicamente, entre esas dos ciudades, con unos precios determinados bastante bajos, una calidad de servicio importante, es decir, un contrato que era el mejor de la historia, sin duda, que venía del gobierno anterior. Y para Motril exactamente igual, conseguir un servicio equivalente al de Málaga y Almería, equivalente al que se da para esas dos ciudades, pero equivalente al que antes del año 2018 teníamos entre Melilla y Motril en cuanto a calidad del buque, en cuanto a prestaciones del servicio, a precios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros somos mucho más ambiciosos que los señores del PSOE por lo que hemos podido ver, que es que se mostraban ayer satisfechos. Parece que es que ya se habían solucionado los problemas del transporte de Melilla. No, estamos en la peor situación que hemos vivido en muchos años. Tenemos que remontarnos muchos años atrás. Por lo tanto, nuestra propuesta, la recuerdo, sintetizo, es el trabajo que le ponemos ya, desde ahora, al gobierno del Partido Socialista. Hay que proceder a una inmediata, y cuando digo inmediata ya tenía que estar, pero entiendo que a lo mejor hay que esperar a que se aprueben los presupuestos generales de 2021, la inmediata licitación del contrato de obligación de servicio público entre Málaga y Almería, pero no con cualquier cantidad, sino hay que poner el dinero suficiente para que ese servicio se preste, como he dicho antes, como mínimo, en las mismas condiciones de frecuencia, calidad, precios que se prestaba hasta hace poco, hasta que terminó el anterior contrato, pero teniendo en cuenta las especiales y distintas circunstancias en las que nos encontramos ahora, es decir, frontera cerrada, menos pasaje, menos carga, con toda probabilidad sin que la operación Paso del Estrecho vuelva a pasar por Melilla, lo cual puede ser una ventaja, pero perjudica las posibilidades de hacer caja, si me permiten la expresión, de las navieras. Por lo tanto, el contrato, para que sea rentable, vale más. Por lo tanto, tienen que poner más dinero, por supuesto más del que pusieron en el anterior, que quedó desierto, que era irrisorio, pero, como digo, teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Por eso el Partido Popular
presentó unas enmiendas a los presupuestos generales del Estado para subir el presupuesto que se preveía por parte del Gobierno y han sido rechazadas. Y hacer lo propio, licitación inmediata para un contrato de obligación de servicio público con la línea Melilla-Motril, en unas condiciones similares para que sea competitiva a las de Málaga y Almería. Esto lo tienen que hacer de manera inmediata. Si no lo hacen, el Gobierno del Partido Socialista no se habrá caracterizado, desde luego no se preocupará por las comunicaciones marítimas entre Melilla y la península de la forma en que los melillenses demandan. Por supuesto, siempre por encima de lo que teníamos antes. Y vuelvo a repetir, para que la delegada del Gobierno se entere, y para que se entere la señora Gloria Rojas, que hasta ahora era imposible declarar la línea de Motril-Melilla, Melilla-Motril, como línea de interés público, por el que legalmente habría sido imposible. Y les pongo el ejemplo, porque esto es muy importante. Imagínense que cuando estaba la compañía, la naviera Armas, prestando el servicio en los primeros años con un nivel de calidad altísimo, que todos hemos podido disfrutar con el volcán. Primero fue el volcán de Pimbanfaya y posteriormente el todavía mejor barco volcán de Tinamar, de los mejores que navegan ahora mismo por el Mediterráneo español, con 7 frecuencias, creo que eran 6-7 frecuencias a la semana, con una prestación de servicio increíble, que el Gobierno lo saca a concurso y se lo adjudica a otra naviera. Habría sido inmediatamente recurrido por la propia empresa que estaba prestando el servicio. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones legales para hacerlo, porque el servicio está, como dice la norma que he leído antes, el servicio está prestado a plena satisfacción por la propia dinámica del mercado. Solamente cuando la dinámica del mercado hace que sea imposible la prestación de ese servicio, se puede no declarar la obligación de servicio público, que hay que hacerlo primero, sino prestar ese servicio con un contrato pagado por el Estado. Yo creo que eso lo debe entender, lo puede entender hasta la señora Rojas y la señora delegada del Gobierno, que tendría que tener cuidado a la hora de hacer algunas afirmaciones como las que hizo ayer. Por eso pudimos, desde el Gobierno del Partido Popular, tramitar y prácticamente finiquitar, tuvo que hacerlo el actual Gobierno, la declaración como obligación de servicio público de las líneas aéreas de Granada, Sevilla y Almería, y hacerlo mediante un contrato financiado por el Estado. ¿Por qué? Pues porque habían desaparecido y el mercado no cubría esas líneas. Y también digo, como trabajo que tiene que hacer el Gobierno de manera inmediata, es, aunque el servicio entre, y hablo de líneas aéreas, entre Melilla y Málaga y Melilla y Madrid se sigue prestando, se sigue haciendo en unos términos, o se hace actualmente en unos términos muy inferiores en cuanto a frecuencias de lo que se hacía antes de la pandemia. También las restricciones de movilidad influyen, eso no lo podemos olvidar. Pero le ponemos al Gobierno como trabajo que proceda de manera inmediata a realizar los estudios pertinentes para ver si se dan las circunstancias que permitan declarar como obligaciones de servicio público las líneas aéreas entre Málaga y Madrid, con unas frecuencias mínimas que nosotros establecíamos en la propuesta que le mandamos al Partido Socialista, en 5 enlaces diarios a Málaga, ida y vuelta, y en unos 3 diarios a Madrid, de ida y vuelta también, ¿no? Ese es un trabajo que hay que realizar, estudiar desde el punto de vista técnico y legal, si es posible, con las circunstancias que tenemos actualmente, proceder a la declaración como obligaciones de servicio público de esas líneas aéreas. Son cuestiones prioritarias, que si el Gobierno del PSOE, si la señora Rojas, si la señora delegada del Gobierno quieren hacer creíble esa manifestación de que el PSOE garantiza las comunicaciones entre Melilla y la península, son cuestiones que tiene que poner en marcha de manera inmediata. Nosotros en este tema hemos sido absolutamente constructivos. Hemos expuesto la realidad, y es que existía un peligro evidente y los hechos, desgraciadamente, nos están dando la razón. Por lo tanto, tienen nuestra propuesta, apropiense de ella, pónganla en marcha, que nosotros no dudaremos en valorar positivamente y en felicitar, si incluso fuera necesario, al Gobierno por hacer estas cosas, como acabo de decir, que valoramos positivamente la declaración de obligación de servicio público de la línea marítima entre Melilla. Insisto en que es muy importante lo que dice el Real Decreto 1516/2007 de 16 de noviembre, que regula las líneas marítimas de interés público. Ese decreto,
para que nadie me pueda acusar de partidismo, simplemente de la lectura de ese decreto se demuestra la falacia de las afirmaciones tanto de la señora Rojas como de la señora delegada del Gobierno, en cuanto que ahora sí hemos cumplido, hemos hecho lo... No, ahora porque ahora era el momento y legalmente era posible. Antes no. Lo cortés no quita lo valiente, permítame este pequeño preámbulo. Si algo hay que reconocerle a la viceconsejera del Mayor, Fátima Kadur, es que cada vez que sale da espectáculo. Es decir, eso es... yo creo que eso es algo que nadie puede negar. Cuando sale Fátima Kadur a dar una rueda de prensa al espectáculo, está garantizado. Fíjense, me lo he copiado porque me imaginaba pues, que me preguntaban, precisamente por esa rectificación que tuvieron que hacer ayer sobre la marcha, me he copiado lo que dijo al final la señora Kadur cuando un periodista le preguntó cuáles eran los criterios para el reparto de esa cesta y dijo: no se va a seguir ningún criterio, punto. Los criterios son 2 puntos, personas mayores de 60 años, jubilados y nada. Llegar a la cabaña que tenemos montada en la calle Donner y todo el que llegue coge su cesta. Palabras literales, espectaculares. Claro, cuando el Partido Popular pone de manifiesto el disparate que supone llamar a personas vulnerables, como son las personas mayores, supone mayores de 60, jubilados, a que se concentren en un determinado lugar para recoger un determinado presente que querían ofrecerle, desde el punto de vista, dice, cesta saludable. No sé qué significa cesta saludable, eso para empezar, pero saludable poco. En una época en la que vivimos de pandemia, en la que se llama a que determinadas personas se concentren en un determinado lugar, en unos determinados días para recoger una cesta. Y digo se concentren porque es lo que ella dijo, que vengan a la cabaña, palabras literales, y el que llega, coge. Me parece un juego, no toca la pared de la cabaña y coge tu cesta, ¿no? Imagínense eso, dicho así, lo que puede implicar en 3 días. Eso es un disparate como la copa de un pino. Por muchas razones, pero por la situación de pandemia en la que nos encontramos, mucho más, ¿no? Después, como bien decía la compañera de los medios de comunicación, han tenido que rectificar. Han dicho que el PP quiere o está dando lugar ¿cómo ha dicho? A malentendidos malintencionados, ¿no? Los malentendidos los crea la señora Kadur cuando sale a dar espectáculos, que dice cosas como esta. Que son increíbles estas cosas, ¿no? Y tuvieron que salir a rectificar y a decir, no, eso se hará con cita previa. Es igual, el problema sigue siendo el mismo, que habrá en unos determinados minutos, horas de diferencia, cientos de personas mayores, dicen, para recoger una cesta. Y digo que ese es un problema, desde nuestro punto de vista el más grave, pero también desde otros puntos de vista. Mire, nosotros, los responsables políticos, no estamos para dar espectáculos como los que da la señora Kadur y como los que da buena parte del Gobierno. No estamos para regalar cestas de Navidad, no estamos para regalar jamones como están haciendo en un pueblo de Málaga, Parauta creo que se llama, por parte de la alcaldesa socialista. No estamos para eso, como tampoco estamos, llegado el caso, para regalar borregos, por ejemplo. Para eso no estamos los responsables políticos, no debemos estar. Los responsables políticos tenemos que estar para solucionar los problemas de los ciudadanos, para atender sus necesidades sociales, sobre todo a las personas más vulnerables, pero no para crear problemas nuevos y sobre todo en tiempos de pandemia. Y cuidado con el uso y el destino que se le dan a los fondos públicos. Los fondos públicos no se pueden utilizar para cualquier chorrada que a uno se le ocurra, por muy bien intencionada que sea. Fíjese lo que le digo. Yo no digo que esto sea mala intención, esto evidentemente tiene un afán clientelista desde el punto de vista político de CPM que atufa a kilómetros de distancia, ¿no? Pero es que yo dije ayer en un tuit, CPM me criticó por ello, que esto era propio de irresponsables y entre comillas descerebrados. Es que a nadie se le puede ocurrir con 2 dedos, 2 neuronas interconectadas, organizar un sarao de este tipo en la situación en la que nos encontramos y dirigido a personas que, como dicen todos los entendidos, son las más vulnerables, que son las personas mayores. A partir de 65 parece que se ha puesto el límite, pero personas mayores, cuanto más edad, más vulnerables son a un posible contagio de la COVID. Por lo tanto, es un disparate como la copa de un pino, y vuelvo a repetir, cuidado, y lo vamos a estudiar detenidamente, con el uso que se le dan a los fondos públicos.
Aquí no puede uno dedicar el dinero público a regalar jamones, cestas de Navidad, coches eléctricos, o borregos, o lo que quiera. Eso no puede ser. Los fondos públicos no están para eso. Están para atender las necesidades sociales, entre otras muchas cosas. Pero eso no es atender las necesidades sociales. Así que menos criticar al PP, que se echa evidentemente las manos a la cabeza cuando ve esto, y más hacer las cosas con sensatez. Yo creo que ayer, dentro del gobierno, que fíjense, yo no sé si era demasiado bien pensado, ¿no? Todavía debe quedar alguna persona, o algunas, no sé cuántas, pocas ya, pero alguna persona con 2 dedos de frente. Alguien tuvo que llamarle la atención a los pensadores, organizadores de este disparate, y por eso tuvieron que rectificar. Tuvieron que rectificar, que no es una rectificación, es dosificar lo que nos sigue pareciendo igual de mal desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político, y veremos a ver si desde el punto de vista procedimental, administrativo, legal, no supone también un grave problema para los organizadores de esta historia.